Dice que hay ahí las bencinas, las papas y el pan destacaron entre los productos cuyos precios registraron alzas. Crecimiento acumulado de los precios del 2023 es de 3,3%. Vamos a saludar a Patricio Ramírez, quien es el coordinador del Observatorio Laboral y Económico de la Universidad de la Frontera, panelista nuestro también, así que le agradezco, Patricio. Bienvenido, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un gusto saludarte. Muy bien, hay hartas novedades económicas, pero partamos por lo que ocurrió esta mañana. ¿Le sorprende este IPC de 0,7%? Bueno, en realidad está levemente por sobre lo esperado en general por el mercado, por los analistas, que estaba en torno a 0,5, 0,6, fue levemente superior. En realidad, en el mes de septiembre, típicamente el IPC siempre es un poco más alto que el resto de los meses, ¿cierto? Fundamentalmente por los gastos que tienen que ver con las festividades de fiestas patrias, entonces tiende a ser un poquito más alto que el resto de los meses del año. Así que no sorprende tanto. Y si miramos el vaso medio lleno, la inflación anual continúa reduciéndose. En términos anuales estamos ya en un 5,1%. Pero sí, Miguel, todavía sigue preocupando el tema de los alimentos porque muchos de los las productos papas ahora alimenticios... sí que marcaron Claro. el alza. Así es, las papas siguen dando que hablar en el ranking, ¿cierto?, que uno puede hacer todos los meses con este dato del IPC. Las papas quedaron nuevamente en primer lugar con un alza de 37% solamente durante el mes de septiembre. Entonces es un alza muy importante. Y si miramos los últimos 12 meses, es decir, septiembre 2022 a 2023, las papas tienen un alza del 115%. Esto quiere decir que han prácticamente más que duplicado su precio en el último año. Y recordemos, Miguel, que esto del IPC son datos promedios, ¿cierto?, entre diferentes regiones del país, entre diferentes locales, así que muy probablemente las personas pueden haber palpado incluso un aumento mucho mayor en el caso de las papas y de muchos alimentos. Bueno, y los combustibles ya también entran a manifestar también su alza de precios porque se ha hecho sostenida ya en los dos últimos anuncios que ha hecho la autoridad. Sí, efectivamente hemos tenido ahí ya al menos 2 semanas consecutivas de alza de los combustibles y esto también tiene mucho que ver con el precio del dólar porque recordemos, ¿cierto?, que Chile es un importador de petróleo, nosotros compramos el petróleo en el exterior, por lo tanto ese petróleo se vende en dólares y en la medida que el dólar esté más caro, que siga subiendo, es muy esperable que entonces el precio de las bencinas en Chile va a ser un poco más alto semana a semana. Así que, y además el dólar le está poniendo un poco de presión al IPC, Miguel, porque como hemos comentado otras veces, más de la mitad de los productos que son de la canasta del IPC son bienes importados. Hoy día uno va al supermercado y gran parte de los bienes y servicios son importados, ¿cierto? Tenemos fruta, muchos abarrotes, ¿cierto?, diferentes artículos que provienen de otros países y por lo tanto en la medida que el dólar suba, traer esos productos a Chile se hace más caro y finalmente el precio al consumidor se hace más alto. Pero en términos generales yo diría que estamos sin lugar a dudas en una posición mejor, Miguel Ángel, que hace algunos meses atrás. Los alimentos siguen un poco más altos que el IPC, es cierto, es verdad. El IPC marcó un 5,1%, el IPC general en términos anuales. Si uno desglosa el IPC de los alimentos solamente ha crecido un 7,1% en el último año, entonces está todavía un poco más alto que el IPC general, pero ya está acercándose porque teníamos algunos meses atrás donde el IPC de los alimentos prácticamente duplicaba al IPC general. Ya yo me recuerdo a finales del 2022, por ejemplo, en diciembre, los alimentos en general llegaron a subir más del 24%. Eso era, ¿no es cierto?, muy, muy fuerte para el bolsillo de las familias chilenas. Y hoy día todavía están un poco más altos que el IPC, pero ya estamos en torno a 7%. Así que es un mejor escenario, digamos, del que hemos tenido en el último tiempo. Patricio, a mí claro, el argumento que usted me entrega me parece muy válido, que el alza del dólar está
influenciando inmediatamente también el alza del combustible en nuestro país. Pero el alza del combustible tiene un elemento que va generando otras alzas. O sea, a mí no me cabe duda que una o dos alzas más, ya el transporte público va a pedir el alza de las tarifas. Y se va indexando, por ejemplo, a alimentos que necesitan combustible. Por ejemplo, el pan, que ya subió y seguramente también con el transcurso de los próximos días va a tener una nueva alza, considerando el efecto que tiene el combustible la industria panificadora. Claro, tienes toda la razón, porque al final el combustible es un insumo, ¿cierto? Es una materia prima que es utilizada por para la fabricación de muchos bienes y servicios. Entonces, al subir el combustible se encarece inmediatamente el transporte y de nuevo, prácticamente todos los bienes y servicios tienen dentro de su cadena, digamos, logística, transporte para llegar al destino final y por lo tanto ese delta, ese aumento en el combustible va a ser traspasado al costo del transporte y eso finalmente, ya sea en el corto o mediano plazo, finalmente llega al producto. Así que ya lo mencionábamos nosotros el mes pasado que uno de los factores que preocupa hoy día es el precio del dólar por todos estos efectos que tiene, pero no solamente efectos directos, ¿cierto?, en el precio de los combustibles en Chile, sino que tiene estos efectos indirectos que son también sobre otros bienes y servicios que son importados y que llevan en alguna parte de su cadena productiva el transporte y el combustible, ya sea de manera directa o indirecta, y que entonces es muy probable que uno pueda ver ahí todavía algunas alzas de precios, ¿cierto?, que correspondan justamente a ese factor, al factor que tiene que ver con el combustible. Sí, vamos avanzando porque en la semana recibimos este análisis que hizo respecto a las cifras de empleo también y donde ha habido opiniones bastante encontradas. Tuvimos la reacción de también un académico de la Universidad Católica de la Capital, que él dice que las cifras de empleo están, no sé si disfrazadas, pero hay harto humo en eso, dice, pareciera que son más altas de lo que efectivamente se están mostrando. Sí, lo que pasa es que ahí cuando uno analiza la información del empleo que sale todos los meses, publicada por el INE, yo diría que típicamente los medios de comunicación se centran quizás demasiado en la tasa de desocupación, siendo que hay otras variables, Miguel Ángel, que también es importante ir revisando para hacerse una radiografía más completa de lo que está sucediendo en el mercado laboral. ¿A qué otras variables nos referimos? Por ejemplo, a los ocupados. Es muy importante ir analizando lo que pasa con las personas ocupadas para ver si la economía está creando nuevos empleos, porque el problema que tiene la tasa de desocupación es que puede de alguna manera esconder la realidad. ¿Cómo es esto? Porque la tasa de desocupación lo que está midiendo es cuántas personas están desocupadas respecto de la fuerza de trabajo. Y por ejemplo, si una persona se cansa de buscar trabajo, se aburre, piensa que no va a encontrar y entonces deja de buscar, esa persona ya no está contabilizada en la tasa de desocupación, pasa a ser un inactivo. Entonces, lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia es que mucha gente se retiró, dejó de buscar empleo y entonces se quedó en su casa esperando o recibiendo algún beneficio estatal y entonces esas personas ya no estaban contabilizadas en la tasa de desocupación, aun cuando no tenían un empleo. Lo que pasa es que estaban, ¿no es cierto?, habían dejado de buscar y por esa razón ya no pasan a ser parte de esta cifra de desocupación. Entonces es muy importante ir mirando otros elementos y cuando uno mira, Miguel Ángel, varios elementos, se puede dar cuenta que hoy día, por ejemplo, tanto la región de la Araucanía como Chile a nivel global, todavía no hemos recuperado los niveles de ocupación que teníamos previo a la pandemia. Y eso es un elemento que, claro, uno podría buscar ahí el adjetivo, pero puede ser catalogado eso, ¿cierto?, como un problema mayor a lo que uno pensaría. Porque piensen que ya llevamos prácticamente 3 años y medio de la pandemia, del inicio de la pandemia, y que todavía no podamos volver a la situación laboral, a la cantidad de ocupados que teníamos en ese entonces, claro, también nos da cuenta un poco del problema, del rezago, ¿cierto?, de la debilidad que está teniendo el mercado laboral para generar esos empleos que se perdieron, ¿cierto?, por la emergencia sanitaria. Sí, un tema que no es menor y que está de alguna manera encadenado con el IMASEC, que también ha generado bastante ruido en el ámbito económico, Patricio.
Sí, efectivamente, está muy encadenado porque el IMASEC va midiendo, ¿cierto?, el crecimiento de la economía, es decir, si las empresas están produciendo y vendiendo más. Y el último IMASEC publicado, ¿cierto?, correspondiente a agosto, fue negativo, fue menos 0,9% negativo. Eso también fue una cifra muy mala, muy más mala de lo que esperaba el mercado. Y también da cuenta, ¿cierto?, de que la economía está débil. Y cuando la economía está débil, eso se traspasa, ¿no es cierto?, al empleo, al mercado laboral. Así que todavía, lamentablemente, no hay muy buenas noticias. Las perspectivas de corto plazo no son muy buenas. Uno quisiera, Miguel Ángel, dar mejores noticias, pero las cifras hoy día, la verdad que si uno analiza en su conjunto, no dan, lamentablemente, para ser tan optimista. En la medida que la economía chilena no recupere su ritmo de crecimiento, es muy difícil entonces pensar en una recuperación completa del mercado laboral. Así que este año 2023 estamos bastante complicados. Probablemente tengamos un crecimiento 0% o levemente negativo. Y eso va a hacer que el mercado laboral siga un poco comprimido, ¿cierto? Un poco rezagado. Y ya, bueno, el 2024 debiera venirse un poco mejor y empezar entonces a mejorar también las cifras de empleo. Y finalmente, y un dato al margen, pero que también puede generar alguna situación respecto a la economía que estamos viendo, es que se hacen anuncios por parte de empresas fundamentalmente que están sacando sus inversiones y se las están llevando a otros lados, lo que también de alguna u otra manera gravita en lo que significa ir dando vuelta a la rueda en materia de producción y de trabajo y de crecimiento. Sí, Miguel, mira, yo diría que es muy importante quizás sacar lecciones en estos momentos que no son tan buenos. Y por ahí a veces se le pierde un poco la importancia que tiene, Miguel, al crecimiento económico. Yo escucho a diario, ¿cierto?, también a muchas personas a veces pensar o decir que el crecimiento económico a lo mejor no es importante o no golpea mucho. Y la verdad que uno se puede dar cuenta acá, ¿cierto?, que uno de los principales orígenes de los problemas que estamos teniendo hoy día en el empleo, por ejemplo, o en las arcas fiscales, tiene que ver con el crecimiento. Es decir, un país que no crece es un país que no recibe recursos, donde el Estado no recibe recursos fiscales, y si el Estado no tiene recursos fiscales, se le hace más difícil entonces financiar programas sociales, financiar, ¿no es cierto?, proyectos que vayan en beneficio de la población. Y además de eso, si el país no crece, entonces no puede absorber mano de obra, trabajadores, porque al final del día el crecimiento económico significa que las empresas están produciendo más, significa que hay más empresas, ¿cierto?, que se han creado, o que las mismas empresas que tenemos están produciendo y vendiendo más. Y cuando la empresa produce y vende más, necesita más trabajadores. Cuando se crean nuevas empresas, necesitan más trabajadores. Entonces, eso es lo que se necesita impulsar, Miguel Ángel, cómo retomar el ritmo de crecimiento en el país, y eso es un tema de conversación que da para largo, ¿cierto?, de todo lo que habría que hacer. Pero esa es hoy día quizás la principal traba que está teniendo la economía chilena. Piensa tú también, un dato no menor, es que si uno mira la región, ¿cierto?, América Latina y el Caribe, para este año 2023, las proyecciones que ha hecho el Banco Mundial son que solamente los países que van a tener un crecimiento negativo son Argentina, Haití y Chile. Es decir, estamos ahí, ¿cierto?, en ese grupo de estos tres países que estamos a la cola de América Latina y el Caribe en este año en crecimiento económico, situación que no le había pasado, ¿cierto?, a Chile hace bastante tiempo. Entonces eso un poco da cuenta del momento complejo que estamos viviendo durante este año 2023. Bueno, habrá que ver qué sucede ahí. Alguien me dice, vamos a ver más adelante los precios de las frutas, porque hoy día la uva está a 5.500 pesos el kilo, porque estamos recibiendo fruta contra estación, es fruta norteamericana, y las sandías que nos llegan de Perú también están por las nubes. ¿Eso también está incluido dentro de la canasta o no? Sí, también. De todos estos productos, ¿cierto? Yo te decía, ¿cierto?, un dato de que bueno, en la canasta del IPC, cuando se toman los precios, son 303 productos. Ese es el número exacto, son 303 productos. Y más del 60% de esos productos son bienes importados, donde también hay una fracción de fruta, ¿cierto?, que está importada. Entonces, el INE toma los precios ahí en las distintas regiones de Chile y saca ahí un promedio ponderado. Así que todas estas alzas que se generan en productos importados que uno encuentra en el supermercado también pasan a formar parte del IPC. Así es. Muy bien, Patricio, gracias por este contacto y buen fin de semana.
Nos estamos encontrando el miércoles en la radio para el resumen de la semana. Que le vaya bien. Así es. Muchas gracias, buena tarde. Un saludo para todos también, Miguel.